Paneo Semanal, por Sol 106.5 FM, por YouTube, en el canal de Sol 106.5 FM y en nuestro canal Paneo Semanal, dando las gracias a Dios porque nos permite estar aquí con ustedes y contar con el privilegio de su audiencia y a ustedes que nos hacen el honor y el favor de escucharnos por los canales que ya acabo de mencionar. Saludando a mi querido compañero de batalla, Luis Polanco. Muy buenos días, Eliseo Almanzar. Muy buenos días a todos nuestros amables teleoyentes por sintonizarnos cada día, cada sábado, de 10 a 12 meridiano, en su programa Paneo Semanal. Estamos, como siempre, dando un paneo alrededor de todo el mundo. No, en nuestro medio está el espacio. Y en el espacio, el universo, hemos ido desde Marte, Venus, y hemos regresado como siempre. Donde no hemos ido nosotros porque no ha ido nadie. No, y no hay nada que decir, además. Sí, porque si hay algo que decir, pues ahí estamos nosotros. Así es. Pues el mundo está, tenemos cambios climáticos, eventos meteorológicos, y queremos comenzar en Japón, porque en Japón, para esta época, siempre ocurren lluvias torrenciales, todos los años, el año pasado, el año que antecedió, y este año ha habido grandes lluvias que han deslizado grandes cantidades de tierra en ciudades aledañas a Tokio, con la muerte de alrededor de 20 personas y pérdidas de cientos de casas, de pérdidas millonarias. Deslizamiento producto de las lluvias. Mucha gente está hablando en Japón que esto es producto del cambio climático, porque a medida que se calienta la atmósfera, se calientan los océanos, pues se producen más lluvias y en mayores cantidades. Es importante lo de Japón porque Japón está preparando los Juegos Olímpicos. Lo hemos dicho que en julio, el 23 de julio se está previsto para que inicien. Y Japón, por varias razones, está en una profunda preocupación, en parte por estos eventos meteorológicos y por otra parte por la cantidad ínfima de vacunaciones que tiene Japón. Todo el mundo pensaría que una nación industrializada como Japón, exitosa económicamente, pudiera estar en mejores condiciones de vacunación, pero está alrededor de un 3 a 4% de la población vacunada al día de hoy. Y esto a la puerta de un evento de clase mundial como los Juegos Olímpicos, pues llama a mucha preocupación lo que está pasando en Japón. Es decir que estamos esperando que Japón se estabilice. Hay unos 25.000 millones que pudieran estar costando los Juegos Olímpicos. Muchas personas están protestando en las calles en Japón porque dicen que no hay condiciones sanitarias ni el costo elevado a que está comprometido Japón, que dice, muchos incluso de los activistas en Japón están diciendo que Japón fue obligada, que fue presionada para que celebre los Juegos Olímpicos. Es decir, que es una presión internacional que tiene Japón para celebrar los Juegos Olímpicos. Entonces, hay preocupación en Japón. Así es. Y también, bueno, casi al lado, como en China. La gente cree en China, sí. China. Todos son chinos por aquí. Bueno, vamos a ponerla en China. 100 años de la conformación del Partido Comunista Chino. Así es, un evento de dimensiones gigantescas como todo chino, ¿no? Súper importante, en 1921. 23 de julio del 21, de 1921, se fundó el Partido Comunista Chino. El Partido Comunista Chino tiene más de 90 millones de miembros. Sí, bueno, ahora de 98 millones exactamente, de miembros. Bueno, casi 100 millones entonces. Casi 100 millones de miembros. Y me llama la atención, bueno, es la segunda economía más importante del mundo, un éxito rotundo
el Partido Comunista, que se forma en 1921, pero que tiene 72 años en el gobierno. Ya sobrepasó al PRI. Sobrepasó al PRI. El PRI de México. Y bueno, la conformación del Partido Comunista Chino es interesante porque nos recuerda muchas cosas, Eliseo. A ver si tú das con esto. Tiene un poliburó, ¿verdad? O una oficina política o un estamento político, ¿verdad? Sí. Debajo son 9 miembros del poliburó o oficina política. Debajo tiene lo que es el comité central, ¿verdad? Sí. El comité central. Se parece, ¿eh? Y inicia con la conformación del Ejército de Liberación de China. ¿A qué se te parece? Parece que alguien que fundó un partido aquí estaba pensando en eso. Estuvo por allá tomándose un té, no un café, no un té. Lo que toman es té. El Ejército de Liberación Popular. Claro. Chino. Que bueno, en China hay 3 grandes figuras, 3 grandes hombres, que es Mao Zedong, que desde pequeño nosotros lo veíamos como Mao Zedong. Mao Zedong, ajá. Pero que en realidad eso es una transliteración de las palabras de Mao Zedong. China, Mao Zedong. Y ahora todo el mundo ya le llama Mao Zedong. Pero cuando éramos niños era Mao Zedong, sí, con T. Pues Mao Zedong. Oye, había uno, yo recuerdo a Mao, porque había unos letreros en el plan piloto. Sí. Decía, era el Partido Comunista. El Partido Comunista, y había como una... Sí, ese es tu enemigo. Sí, decía, es tu enemigo. Soldado comunista es tu enemigo. Es tu enemigo. Combátelo. Bueno, pues Mao Zedong, que conformó con las ideas marxistas y leninistas, conformó un comunismo, pero un comunismo al que agregó la parte maoísta, la parte de Mao, porque el Partido Comunista en Rusia, después de la Revolución Bolchevique, estaba basado en la clase obrera en Rusia. Pero ¿qué pasa? En China, en ese momento, lo que había era los agricultores, los campesinos. Y los campesinos y los obreros eran 2 cosas muy diferentes. Pero el comunismo de Mao Zedong tomaba en cuenta la parte del campesinado, de los campesinos, para formar una idea. Y entonces, con esas mismas ideas, pues conforma el Partido Comunista. Y decía que había 3 grandes hombres en la historia de China, que era Mao Zedong, también Deng Xiaoping. ¿Tú te recuerdas? Sí, claro. La famosa frase que se le atribuye de que no importa que el gato sea blanco o negro, sino que case ratones. Exactamente. Eso lo decía. Esa es la traducción china. Deng Xiaoping. La traducción china de no importa que sea ñato, lo que importa es que respire. Que respire. Sí. Porque se le decía que es comunista, lo que importa es que logre los objetivos, no importa que tanto se aparte del comunismo, lo importante son los resultados. Y así decía Deng Xiaoping, que es el segundo hombre más importante en esta celebración del 100 aniversario. Y el tercer hombre más importante en la historia, Xi Jinping, que es el de ahora, el presidente Xi Jinping, que ha cambiado completamente la percepción y la historia de China. Hay que resaltar algo, Luis, y algo que hemos conversado antes aquí, que Kissinger en su libro China. Lo describe muy bien. El Partido Comunista Chino responde en su manejo, en su filosofía, se conecta muy bien con la filosofía de la sociedad china. O no sé qué fue primero, si la conexión del partido con la sociedad o de la sociedad con el partido. Eso habría que analizarlo posteriormente. Pero los chinos se ven, los chinos no son creacionistas. O sea, ellos no se ven como, bueno, nosotros que tenemos un punto de partida, ¿no?, en nuestra existencia, en la civilización occidental, que es
la creación. Los chinos no son No, creacionistas. son confusionistas. Los chinos se ven en el centro del mundo, porque el centro del mundo es China, y todo está conectado con China. Ellos se ven como parte de un proceso lineal que ha sufrido interrupciones, pero que se retoma. Sí. O sea, entonces, ellos trabajan por generación. Y el concepto del tiempo es completamente diferente porque han estado ahí toda la vida. Exacto. Y el tiempo para ellos es muy diferente. Y se ven estando toda la vida. Entonces, los chinos, un chino de hoy, un muchacho, un adolescente chino, es capaz de leer cualquier cosa que se haya escrito o entenderla hace 3.500 años. Sí. Porque los sistemas siguen más o menos, claro, han sufrido muchas variaciones, pero lo entiende. Entonces, es una historia milenaria que se ve en una línea continua de tiempo y por eso, y ahí voy a cómo ha trabajado el Partido Comunista Chino. El salto al futuro. Sí. Esa fue la filosofía de los años 70, Sí. cuando se pacificó la región, después que termina la guerra de Vietnam, después que termina la guerra de Corea, que China restaura sus relaciones con los Estados Unidos, entonces comienza a mirar hacia el futuro, Sí. a volverse la potencia que es. Y ahora estamos en una de las etapas que yo no sé si son posteriores o en una etapa interesante, que es la expansión internacional. Así es, ¿no? Y así lo dice Xi Jinping en su discurso que hoy recogen todos los medios internacionales, su discurso del centenario, de la celebración del centenario del Partido Comunista. Es que Xi Jinping, que es ingeniero químico, también una coincidencia, ingeniero químico, igual que el pasado presidente del PLD, ingeniero químico, pero tiene un doctorado en marxismo. Y cuando tenía 15 años, él nació en Pekín, Xi Jinping, y fue enviado a trabajar al campo, obligatoriamente, en una de las purgas que se hacían en China. Se llamaban los campos de reeducación mediante el trabajo. Y reculturización. Mediante el trabajo. Así es, y reculturización. Sí. Una idea interesante de quitarle la parte burguesa que quedaba en China para que se orientara a la parte del trabajo. Sí. Imagínate esos procesos de reeducación con criterios comunistas, marxistas, leninistas, de adoctrinamiento. Incluso en una época se prohibió la reproducción en los 70, donde se hablaba de que la población china estaba en unos niveles la política de un solo niño. Un solo niño que se acabó justamente en 2015, claro. O sea, hasta los otros días. Exactamente. 2015 se acaba la política de un solo niño y entonces se convierte a de dos. Porque no fue que se quitó, pero eso fue porque comenzó a impactar demográficamente. La población, como se mejoraron los estándares de vida, pasó a ser eminentemente urbana, más longeva, sí, y con menos trabajadores jóvenes. O sea, había más viejos que mantener, menos jóvenes produciendo, y todo el mundo en las ciudades y los campos vacíos. Por eso es que hoy, en el discurso del centenario del partido, una de las políticas que proclama Xi Jinping es la rejuvenización de la sociedad china. O sea, rejuvenecimiento de la nación, ¿verdad? El rejuvenecimiento de la nación, proclamado en ese famoso discurso que invito a todos a buscar, porque ahí están las bases de lo que se plantea China que va a hacer. Habla de una nueva era en el mundo, la nueva era que favorece a China, la nueva China, la expansión a Latinoamérica también, como una estrategia, y un ejército fuerte de clase mundial. Oye estos aspectos que él menciona en su discurso. Y yo me imagino que Trump debe estar aplaudiendo hasta con los pies.
Así porque él era de los que alertaba Sí. contra esa y amenaza, de lo que se ¿no? opuso y lo que de alguna manera retrasó un poco ese curso. Hay un historiador norteamericano, apellido Allison, me parece que es, que habla de un fenómeno que él describe como la trampa de Tucídides. Tucídides era un historiador, un general griego que participó en la guerra del Peloponeso. Y entonces Tucídides, la tesis que enarbolaba era que cuando hay dos potencias, él hablaba de Grecia y de Esparta, cuando hay dos potencias que tienen mucho poder o que tienen poder más o menos semejante, la salida es la guerra. La desconfianza mutua genera que la única vía posible Genera una rivalidad. sea la guerra. Entonces, él dice que China y Estados Unidos están entrando en lo que es la trampa de Tucídides. Y ya lo hemos visto, porque no es el concepto guerra probablemente Sí, ha cambiado muchísimo. ha cambiado mucho. O sea, está la guerra convencional, que es la que todos conocemos, pero está la guerra comercial y está la guerra híbrida. Y está la guerra proxy, la guerra Sí. que se libran con estados interpósitos, Así es. donde Estado que dos tú o varios proteges. estados tienen intereses y arman a un bando o a varios bandos para fomentar el conflicto, que es lo que estamos viendo, por ejemplo, en Siria. Siria es una guerra proxy, Así donde es. están los rusos, donde están los norteamericanos, que son las dos grandes corrientes. Así es. Entonces, Allison dice eso, que Estados Unidos, y al tú decir ese eje, mencionar ese eje Sí. del discurso de Xi Jinping, pues es ratifica Pero esa... aquello en la celebración, cuando uno ve los videos y ve la disciplina marcial con que se tratan estos actos y ver la apología de los grandes héroes, de los militares, y ver esta formación marcial y un presidente diciendo que va a crear un ejército cada vez más fuerte y de clase mundial. Cuando uno ve esto, uno no puede evitar mirar estas series distópicas donde se presentan gobiernos marciales y donde uno tiene que ver y tiene que comparar con las historias distópicas fantasiosas de novelas en donde los estados absolutos tienen el poder de todas 1984. 1984, precisamente. Entonces, es de cuidado. Hay que seguir observando lo que está pasando en China, que mientras los demás gobiernos del mundo se descalabran institucionalmente y son socavados por las diferencias de ideologías, y que hay rivalidades entre dos grandes partidos como Estados Unidos, el Partido Republicano, el Partido Demócrata, el conservadurismo y el progresismo, y mientras más pasa el tiempo, más débiles son las instituciones en esos países. Mientras tanto, en China está ocurriendo lo contrario. Exacto. Sí, hay que recalcar una cosa, o varias cosas ahí. Por ejemplo, hay que poner una línea de tiempo. El Partido Comunista de la Unión Soviética se funda en el 17. ¿Con qué coincide en línea de tiempo la fundación del Partido Comunista chino? Con el Partido Comunista italiano, que se funda en enero de 1921. Si fíjate que este se fundó en julio y el otro se fundó en enero. Sí. Son dos sociedades diametralmente opuestas. Completamente. Y fíjate que el aporte al pensamiento político occidental mayor no proviene del Partido Comunista de la Unión Soviética, proviene del Partido Comunista Italiano, que es fundado por Antonio Gramsci, fue uno de sus dos fundadores. El pensamiento gramsciano es el que
trae al tapete muchos de los conceptos que nosotros usamos a diario. Por ejemplo, el concepto sociedad civil. Sí. Eso es gramsciano. O sea, Gramsci es el que desarrolla ese pensamiento, ese concepto. Las hegemonías. Hegemonía cultural, la diferencia entre dominio y hegemonía. Sí. ¿Cuál es la diferencia de las dos cosas? Y describe totalmente lo que es la sociedad occidental. ¿Qué ha pasado con la filosofía del comunismo chino? Que ha ido absorbiendo cosas o conceptos de ese comunismo italiano que a su vez se conectó muy bien con el ala liberal del comunismo ruso. Recuerda que Gramsci tenía, o sea, Stalin no era no era un pensador, no, un conceptuador, conceptualista. No, incluso Gramsci desde la prisión en la que Mussolini lo tenía, le mandaba cartas a Stalin y no se las hacían llegar para protegerlo. Porque decían que si Stalin leía esa carta, lo mataba. O sea, las comunicaciones que Gramsci le enviaba las interceptaban para que Stalin no las leyera. Sin embargo, ya cuando la hegemonía del partido se ha afianzado en China, donde ya hay un control político absoluto, indiscutido, y el último reducto de disidencia fue la Plaza Tiananmen. Sí, famosísima. Sí. Que bueno, ahí se habla que ese famoso ícono, esa persona que se paró frente a un tanque, Sí. Se dicen que días después fue ejecutado, pero hay otros autores chinos que dicen que no, que fue liberado y está en el anonimato, que es una imagen icónica. Claro. En la plaza de Tiananmen. Pero fue el último, fue el último reducto de disidencia. A partir de ahí, más nunca. Entonces tú decías del tema de las instituciones, ¿no? O sea, ¿cuál es el modelo exitoso político actualmente en el mundo? Y es el que centraliza el poder y controla las instituciones. ¿Y por qué eso? Bueno, una de las razones por las cuales eso está sucediendo es porque nosotros tenemos una serie de conceptos sobre la democracia, la separación de poderes, que son totalmente, van en dirección diametralmente opuesta al objetivo de ese concepto. Por ejemplo, y algo que hablábamos antes de entrar, el concepto de independencia judicial. La gente dice, bueno, cuando tú le preguntas a la gente, ¿qué es un juez independiente? Por ejemplo, un juez que no responda a corrientes políticas. Pero eso no es. ¿Independiente de qué o de quién? Exacto. Nadie pregunta independiente de qué. Todo el mundo asume automáticamente que es independiente de las presiones políticas. Pero ¿qué sucede? Cuando tú comienzas a leer El Federalista y comienzas a leer los ensayos políticos de la época en donde comenzó la separación de poderes, donde comenzaron a acuñarse estos conceptos, tú te das cuenta de que la independencia que se quería era del pueblo. Sí. O sea, es independiente del hombre común. Sí. Entonces, por eso tú lo sustraes, no lo dejas trabajar, que no tenga compromiso con ninguna organización. Le asigna una que labor, simplemente una sea un docente, diferente. le crea un régimen de incompatibilidades. Tú lo pones en una burbuja. Sí. Para que no esté influenciado por las corrientes que se están dando en ese momento en el pueblo. Exacto, que tiene un fuero de protección X, que para trasladarlo hay que hacer tal cosa, para destituir lo otra. Él no tiene las presiones, en teoría, del hombre común. Y por eso es independiente. Pero independiente del resto de la manada. Sí. No del poder político, porque el poder político es que lo pone. Sí. Entonces yo no quiero poner a nadie que sea independiente a mí. Sí. Yo quiero poner a alguien que no se deje presionar de los otros. No, y que en teoría ese poder político es la representación de la voluntad del pueblo.
Entonces, si el pueblo elige a los presidentes y los presidentes eligen a estos miembros independientes, pues no hay mucha diferencia, no hay mucho divorcio de la voluntad del pueblo. Claro, porque es representativa. Es representativa. O sea, entonces, tú transfieres la soberanía del pueblo y se transfiere mediante el voto. Así es. Entonces, y qué bueno que ponemos eso. El voto también es algo que ha adquirido una connotación muy distinta a la que la gente puede entender. La gente entiende, se nos ha hecho entender que, bueno, yo voto y yo decido. Pero tú votas y tú no decides nada. Tú votas para que alguien decida por ti. Sí. Tú le transfieres tu poder de decisión representante a que alguien. tú eliges. Claro. Tú eliges un representante que haga esa labor por ti. Entonces, ¿cuál es el problema? U otro problema, la crisis de representatividad. Los grupos, el concepto de representatividad se planificó para sociedades homogéneas. Sí. Bueno, si por aquí, por ejemplo, en, no sé, San Juan de la Maguana, se me ocurre, en una zona de San Juan de la Maguana, todos somos agricultores. Todos. Probablemente todos sembramos habichuelas. Sí, probablemente. Entonces, si elegimos un representante de entre uno de nosotros, es homogéneo. Es un productor de habichuelas igual que todos nosotros. No, y probablemente va a hacer lo que tiene que hacer a la hora de decidir para el bien de su comunidad representada. Pero a medida que se han ido segmentando los grupos Y complejizando. Y la sociedad se ha ido volviendo más compleja. Sí. Entonces, ok, ¿quién te representa? ¿Quién me representa a mí? Bueno, si buscamos ese concepto, bueno, varón, abogado, de entre 45 y 50 años. Sí. Entonces, se supone que tiene los mismos intereses que tú. ¿Y si es mujer de 38, ingeniera? ¿Tú entiendes? ¿Qué es lo que está pasando? Sí, sí. Entonces, ese problema, ¿cómo se resolvió? Bueno, arbitrariamente, por territorio. Sí. Tú representas a toda la población de ahí. Sí, por eso pero el problema de las democracias es que está hecha para pequeñas cantidades, pequeños conglomerados, en donde una gran parte sea homogénea y territorialmente homogénea. Exactamente. El problema es cuando las sociedades se expanden tanto en territorio como en grupos sociales y grupos no homogéneos, y entonces llega el problema de la gobernabilidad, cuando tú tienes un 55% que quiere un presidente y un 45% que no quiere un presidente. Y un 20% que no votó. Y un 20% que no votó. Que tú no sabes lo que quiere. Y entonces, ¿cómo hacer que esos grupos estén de acuerdo en algo? Ese es el problema. La gobernabilidad. Ese es el problema, y esto se ha vuelto una torre de Babel, porque todo el mundo se siente con poder, todo el mundo quiere decidir, porque las constituciones lo dicen, todos somos iguales, todos tenemos derechos, todos, y se ha vuelto una torre de Babel, y ahora cualquier decisión tiene que pasar unos filtros donde la gente, al haber fallado los canales de comunicación de representatividad, pues ha decidido agruparse espontáneamente y protestar y hacer... O sea, se ha vuelto una anarquía, y eso ha ido en contra de los partidos políticos también y de las instituciones tradicionales. Porque, por ejemplo, en la República Dominicana, artículo 216 de la Constitución, los partidos políticos es a través de los cuales se manifiesta la voluntad popular mediante la presentación de candidaturas. O sea, tú estás encuadrando toda la voluntad popular, tan diversa como hemos dicho, en unas estructuras X. Sí. Y entonces dice, bueno, también está la posibilidad de presentar candidaturas fuera de partidos políticos, pero cumpliendo las formalidades de los partidos políticos. O sea, Recogiendo firmas, etcétera, ¿entiendes? Entonces, en la práctica, lo que quiere el constituyente es meter a todo el mundo en un carril y controlar el acceso a cargos públicos mediante
alguna estructura, o bien sea un partido político, movimiento, agrupación, o una candidatura independiente. Entonces, se ha roto la conexión entre los ciudadanos. También las demandas del ciudadano han aumentado, porque es que yo quiero una cosa customizada. Sí. Yo quiero que el que me represente sea que uno que hable pues de mis intereses. O Sí, sea, porque ahora tú tienes voz y antes no tenías. exacto. Entonces, como todo el mundo tiene voz, tienes la oportunidad de oír más voces de las que oías antes. Cuando se crearon estos conceptos de democracia, la voz era del que hablaba en una parte y tú oías una sola idea, un solo criterio, y tú endosabas o no esa idea. Probablemente, y probablemente otro le contestaba. Y otro pues, Entonces, probablemente contestaba y decía, bueno, yo oigo dos ideas. Y de esas dos ideas me gustan más esta. Ojo aquella. Pero cuando se comienzan a oír miles de ideas diferentes. Millones. Y cada persona tiene su idea. Entonces ahí se pone compleja la representatividad y todo lo demás. Entonces ahí reconectamos con Gramsci, que conceptualiza esto en hegemonías. Y los chinos, que adoptan esa conceptualización, igual que los rusos, que primero los rusos comienzan a usar ese concepto de hegemonía en la comunicación. Sí. Tienen el estratega Willy Munzenberg, creo que se llamaba, que era un alemán, sí, que fue el que inspiró a Goebbels. Sí. Que lo mataron los mismos alemanes. Sí, no. Willy Munzenberg fue el que ideó el sistema de encuadramiento del Partido Comunista de la Unión Soviética y de comunicación y de aquellos manifiestos intelectuales. Bueno, ese fue el ideólogo. China lo está aplicando al pie de la letra. Hoy en día el asunto de la censura están controlando hasta las ideas de las que se puede hablar o no. O sea, no es que tú pienses esto u otro. Hay ideas que no se pueden conversar. Hay temas de los cuales nadie puede comentar. Tú sabes en China. Tú sabes que yo soy en las redes y todo lo tienen censurado. Para esta celebración llegaron al punto, Eliseo, de ir a las casas donde había personas seniles y personas que no estaban bien de la cabeza, para que no lo dejaran salir durante las celebraciones. Oye, este nivel, las casas de las personas que tienen algún tipo de problema mental y de enajenación, están registradas, ¿verdad? En China. Y entonces, personal del Partido Comunista y de las autoridades locales van a esa casa y tocan y dicen, durante los próximos 6 o 7 días, esas personas no deben salir a la calle. Porque hay hasta un control de la imagen de China durante los días de celebración. Es decir, llegan a ese punto. Ahora, yo te pregunto, ¿para qué le ha servido? Porque ahora todo eso hace que uno se cuestione de hacia dónde vamos. Porque ¿para qué le ha servido? Yo soy pro derechos, pero a veces hay que hacer reflexiones. Derechos como la libertad de expresión, por ejemplo. ¿Puede mantenerse el estado actual sin que se produzcan dificultades en el manejo de la sociedad? Bueno, el régimen de libertad actual resiste. Podemos pagarlo. Eliseo, cuando eso se creó, cuando eso se sostuvo como un derecho, había pocas posibilidades de expresar tu derecho. Y el ámbito de esa expresión era reducido. O sea, tú lo podías decir en un ámbito donde no más de 20 personas te van a oír. Pero ahora son millones. Ahora cada persona tiene la capacidad de ser oído por millones y millones de personas. Entonces, cuando ese derecho se protegió y se enarboló, el derecho a la libertad de expresión, la forma de expresarte estaba dominada por los dueños de los medios, por el periódico, por el dueño del periódico, que hacía una especie
de censura o de análisis de que si ese pensamiento es valioso o no en función de los valores de la sociedad. Y la televisión o la radio, y vamos a ponernos en 1900, radio, televisión y periódicos, tú podías expresar, pero matizado por un dueño de medio que hacía las veces de editor, ¿verdad? Y tú podías decir o no. Ahora, todos esos controles se fueron a pique. Sí. No hay controles. El dueño de medio ya no tiene el control de la información. Está satanizado. Entonces, tú puedes pararte en un medio de comunicación masivo o una plataforma digital y decir lo que tú quieras. Y no hay un censurador o un editor que diga, un censor que diga, usted está hablando disparate. No, usted no va a hablar por este periódico o usted no va a hablar por este canal de televisión. Ese es el gran problema que tenemos. Y entonces, como no hay eso, hoy en día es muy difícil garantizar el derecho a la expresión sin que ese derecho a la expresión haga daño. Sin que haya ese colador. Sin el colador no hay garantía de que esa expresión no haga daño. Bueno. Lo estamos viendo ahora en la pandemia. Así Gente es. que tiene todo el derecho a la expresión. Y con la vacuna. Pero bueno, tenemos que irnos a una pausa porque nos fuimos lejos hoy. Nos fuimos lejos, sí. Vamos a la pausa, Humberto. Esto es Paneo Semanal, no le cambie. Paneo, paneo, paneo.